OM Radio Evolución. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. Únete a nuestra frecuencia, donde cada programa transforma. OM Radio Puebla. Muy buena tarde. Es un placer para mí estar nuevamente con todos los que desean conocer el tercer mensaje que Dios nos vino a dejar en espíritu, ya que es una guiación para nuestra vida. Conocer parte de la sabiduría que Dios ha dado para todos sus hijos. El Tercer Testamento es un libro que fue recopilado por las plumas de oro de los diferentes recintos de la República Mexicana en el periodo de 1866 a 1950. Es necesario iniciar nuestra elevación conociendo que somos espíritus creados por Dios y que somos parte de toda la creación, pero que somos una chispa divina de Dios, que es lo más importante. Si siempre nos guiamos por la conciencia, que es la voz divina que está en nuestro corazón, nos dice que no tendríamos por qué llorar. La palabra de Dios es infinita y por lo tanto contiene una gran sabiduría. En esta ocasión he tomado la enseñanza que dice, mi palabra cual luz de nueva aurora. Pero solo haremos antes unos segundos en silencio para comprender mejor, mis hermanos. Así, en el nombre de Dios, les entrego lo siguiente, y Él nos dice, a través de los tiempos os he señalado el camino, he iluminado a vuestro espíritu, para que unidos os encontréis en mi obra divina. Pueblo amado, mi palabra no solo a vosotros alimenta, mi palabra se derrama en inspiración en todos aquellos que sienten el dolor humano, en los que anhelan el bien y la caridad para la humanidad. También nos dice, bienaventurados aquellos que perdonan y se arrepienten de sus culpas, que están dispuestos a purificarse y vencerse a sí mismos, para elevarse espiritualmente y servir a la humanidad. A ellos les entrego mi gracia, mi inspiración y mi perdón. Con vuestros espíritus y corazones formaréis el templo de donde se manifestará el Espíritu Santo, para que dejéis al mundo una huella de obediencia y espiritualidad. Mi palabra, cual luz de nueva aurora, va iluminando y despertando a los moradores de todas las naciones. Nos dice, soy la estrella que os guía hacia la tierra prometida. He aquí el concierto de mi palabra, impregnado de amor, alentando a vuestro espíritu en su camino. Nos dice también, si el dolor os ha acercado a mí, yo recibo con amor. Confiad en mí. Quiero estar con vosotros y que vosotros seas conmigo para que en esta armonía seamos uno. Vosotros y yo. Quiero ser el compañero que os muestre el camino de vuestra evolución.
la luz que va siempre delante de vosotros. Soy el Maestro que viene a convertiros y a espiritualizaros, a llenar de ternura vuestro corazón, para que de él brote en vuestras palabras, en vuestras miradas y en vuestras obras. Estad en armonía con el amor, que es la potencia que mueve los mundos en el concierto universal. Acercaos a mí para que recibáis la esencia de mi palabra, para que sintáis la inmensidad de mi amor, para que vosotros también alentéis al triste y enjuguéis las lágrimas del que llora. El espíritu tiene que llegar a mí blanco, cual copo de nieve. Preparaos, pueblo bendito, para que después de que ya no recibáis esta palabra, no os sintáis huérfanos, sino que me llevéis en vuestro corazón y podáis comunicaros conmigo de espíritu a espíritu. Unos habéis cumplido con la ley, que en este tercer tiempo he venido a rectificar por conducto del entendimiento humano. Habéis sido el ejemplo que he mostrado al mundo, mas los otros os habéis estacionado en el camino. Y me preguntáis, Maestro, ¿cuál es el camino que debo seguir para hacer méritos en mi vida? Y el Maestro, que es incansable, aleccionándoos para que no llevéis ignorancia, os he dado luz, os he inspirado y os he hablado a través de su conciencia, para que trabajéis en mi campiña. Yo os entrego en abundancia los frutos del árbol corpulento, para que os sintáis fortalecidos, para que seáis luchando y trabajando incansablemente. También nos dice, me he derramado en caridad sobre vuestro espíritu, para que nada os haga falta. He mitigado vuestra sed y vuestra hambre con la esencia de mi palabra, y os he confiado en vuestras manos mi obra, cual joya de incalculable valor. Los unos habéis transitado en el camino de la luz, y en él os habéis recreado. Los otros habéis caminado por las veredas del dolor, y el cansancio os ha sorprendido en vuestra vida. He llamado a mis escogidos, sin contemplar en ellos razas, ni colores, ni clases, ni posesiones, sin ver si han cultivado su inteligencia o son los entendimientos rudos y torpes. Les he entresacado del mundo y les he preparado con mi luz y con mi gracia para manifestarme por su conducto. He llamado al varón, a la mujer, a los niños y a los ancianos que cansados y desengañados del mundo se encuentran, a las mujeres que han apurado un cáliz de amargura. Les he limpiado, les he consolado y las he convertido en mis siervas. A la juventud, que en este tercer tiempo se pierde con la perversidad del mundo. Le he marcado un límite, le he brindado los manjares de mi mesa y le he invitado a engrosar el número de mis trabajadores, de mis discípulos en este tiempo. Nos dice también, cuando vosotros os espiritualicéis, vuestras obras serán como fragantes rosas ante mí. Cuando oréis, yo os contestaré con una dulce vibración consoladora, sin voz, sin frases. Cuán dulce será el momento en que sintáis mi caricia como contestación. Nos dice,
la lucha del espíritu a través de la materia es muy grande, pero es precisamente allí donde el ser se forja, donde hace sus méritos y donde es probado. Mi divina enseñanza no solo está destinado al espíritu, también ella tiene que llegar al corazón humano para que tanto la parte espiritual como la corporal lleguen a armonizar. La palabra divina está destinada a iluminar el entendimiento y la sensibilidad del corazón del hombre, y la esencia que existe en esa palabra está destinada a alimentar y elevar al espíritu. La necesidad de alimentarse espiritualmente es cada vez mayor en el hombre, pero éste procura por todos los medios posibles satisfacerse con lo que posee en el mundo. Para que la vida del hombre sea completa, necesita indudablemente el pan espiritual, al igual que trabajar y luchar por el sustento material. Esa necesidad, a medida que el espíritu vaya evolucionando, tendrá que irse sintiendo más grande cada día, hasta alcanzar los rasgos de una sed y un hambre infinitos, hasta experimentar desesperación y angustia, como aquellas que siente el peregrino extraviado en medio de un desierto calcinante y árido, como las que siente el náufrago perdido en una isla solitaria. No solo de pan vive el hombre, os dije en aquel segundo tiempo, y mi palabra está en pie, porque nunca podrá la humanidad prescindir del alimento espiritual, sin que le sorprendan en la tierra las enfermedades, el dolor, las tinieblas, las calamidades, la miseria y la muerte. Podrán decir los materialistas que ya la humanidad está viviendo solo de lo que la tierra y la naturaleza le ofrece, sin necesidad de ir en busca de algo espiritual que le sustente, que le fortalezca a través de su jornada. Pero debo deciros que esa no es una vida perfecta ni completa, sino una existencia a la que le falte lo esencial, como es la espiritualidad. También nos dice en su palabra: yo os revelaré grandes lecciones del más allá, porque vengo preparándoos para la vida espiritual, para la verdadera vida, para esa vida que no tiene principio ni fin. Yo os prepararé, os mostraré el camino y os señalaré la puerta también, porque sois los primogénitos a los que siempre he señalado el camino que también vosotros debéis enseñar a los demás. Y así como en este mundo os he señalado el sendero, en el más allá lo habréis de reconocer y seguiréis conduciendo a los espíritus por el camino que os lleva a la verdadera paz. Este es el lenguaje que yo escucho. Este es el lenguaje que yo escucho, el que yo entiendo, el lenguaje sin palabras, el de la verdad y la sinceridad. Esa es la oración que he venido a enseñaros en este tercer tiempo. Siempre que habéis hecho una buena obra, habéis sentido mi paz, la tranquilidad y la esperanza, y es que el Padre está muy cerca de vosotros. En mi palabra está el fuego, y con ese fuego vengo exterminando la mala hierba.
Os dije, amaos los unos a los otros, no os moféis del falso Dios que adoran vuestros hermanos. No desmintáis la doctrina de vuestros hermanos, por erróneas que sean. Si vosotros queréis que os respeten y os sigan, antes tenéis que respetar. No tengáis temor a nadie, porque yo os he entregado la verdad y el don de la palabra. Levantaos, hablad y convenced a vuestros hermanos. En la palabra está el bálsamo, el amor, la fuerza y la vida. En la palabra está la potestad para que os levantéis. Cada ser tiene una cita conmigo y todos llegaréis a mí. Los caminos están preparados ya. Los más sencillos han sido llamados antes, después vendrán los demás. Llegarán humildes, con su espíritu doblegado, libre de rebeldía y de falsas grandezas. En esa hora, por su humildad y su reconocimiento, yo les absolveré y les daré grandes mandatos para el cumplimiento de la gran misión que les espera. También nos dice, en ese tiempo en que ella de llamar a todos, los reacios se tornarán sumisos, los de duro corazón serán tiernos, y los soberbios sabrán inclinarse con verdadera obediencia, porque a todos estaré aleccionando con mi espíritu, iluminando y bendiciendo a mis hijos muy amados. Y de su espíritu se levantará una oración, un solo canto de amor a su Padre y Creador. En esos días penetrarán en este planeta espíritus de gran virtud, y los que aquí ya hayan sido convertidos irán a otras moradas espirituales, con un gran anhelo de perfeccionamiento. También nos dice, el mundo espiritual seguirá velando y protegiendo a la humanidad como guardián de su vida y de su perfeccionamiento, atendiendo el mandato que de mí han recibido. Buscadme, mis hijos, en vuestro corazón, que es allí donde me encuentro morando. Penetrad en arrepentimiento para que podáis vivir en la tierra de promisión. Nos dice, por último, soy la luz que se derrama incesantemente. Soy el Verbo eterno que os pregunta, ¿hasta cuándo retornaréis a mí? Bienaventurados seáis, pueblo bendito. Mi paz, mi luz y mi amor sean con vosotros. Hermanos, Dios nos ama tanto que recordemos que en el segundo tiempo Él dio su vida por salvarnos. Ahora viene con su palabra a enseñarnos el camino hacia Él. Con su luz ilumina el camino de nuestro espíritu y con la palabra alienta a todos sus hijos y sobre todo a los que anhelan el bien y la caridad para sus hermanos. Nos dice que debemos arrepentirnos de las culpas y estar dispuestos a purificarnos y vencernos a nosotros mismos para elevarnos y poder servir a la humanidad. Que su palabra va despertando a todos y a todas las naciones. Así, hermanos, porque está llegando ya entre las... Así es, hermanos, porque está llegando ya en otros idiomas, porque ya el libro de la vida verdadera está en 4 idiomas que son el inglés, el alemán, el francés y el español. Dios es la estrella que guía a sus hijos hacia la tierra prometida. Él vino a llenar de ternura nuestro corazón,
para que brote el amor en nuestra palabra, para que brote el amor en nuestra palabra, en nuestras miradas y en nuestras obras. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Hermanos, Dios nos dio su palabra bendita, nos ha dado luz, nos dio dones, nos ha inspirado, nos habla a través de la conciencia y derrama su sabiduría cuando nos elevamos de espíritu a espíritu, para que seamos mejores y nos invita a trabajar en su obra. Para trabajar en su campiña debemos armonizar tomando el alimento espiritual y el alimento material. Deseo que esta enseñanza sea valorada por todos ustedes, los conduzca a tener paz, alegría, amor y sabiduría. Y les mando un fuerte abrazo y bendiciones para todos. La presencia de Dios entre la humanidad es eterna, pero Él siempre ha limitado sus manifestaciones para evitar que nos familiaricemos con el prodigio de escucharlo y de sentirlo. Moisés y los israelitas que lo siguieron por el desierto fueron testigos de la presencia tangible de Jehová, de quien recibieron la ley que regiría a toda la humanidad. Y el guía de aquel pueblo termina sus días antes de llegar a la tierra prometida. Jesús, portador del Verbo Divino, pone término a su ejemplo perfecto 3 años después de iniciada su predicación maravillosa para que se cumplieran las profecías, y lo anuncia con estas palabras: Yo os digo en verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os lo enviaré. También ahora en que el Espíritu de verdad prometido para estos tiempos nos ha entregado su palabra a través del entendimiento humano, el mensaje tuvo un término, anunciándonos que después de 1950 se iniciaría la era de la comunicación de espíritu a espíritu. Dejemos que el Divino Maestro nos hable. Las nuevas revelaciones. Amados discípulos, recreaos con este ambiente de espiritualidad que os envuelve en los instantes de mi comunicación. Saboread este pan y fortaleceos con él, porque pronto dejaréis de escuchar mi palabra. Os dejaré llenos de mi gracia y de mi amor, para que sepáis levantaros presurosos a divulgar la buena nueva que os traje en este tercer tiempo. Muchos años han pasado desde el día en que abrí este libro, y muchos me habéis escuchado desde tiempo ha. Entonces, pueblo, si habéis guardado estas lecciones en vuestro espíritu, llegará el día en que podáis abrir el libro en la página que habréis de menester y leer según lo necesitéis. Este libro, que contiene lecciones infinitas, no se cerrará en 1950, sino que seguirá abierto en la eternidad, solamente que en forma distinta a la que hoy tenéis. Meditad, preparaos para que gocéis de esta comunicación y aprovechad el tiempo en la práctica de todo lo que os dé espiritualidad. Así no temeréis la hora en que dejéis de escuchar mi palabra. He venido a hablaros por conducto del hombre para enseñaros la comunicación espiritual conmigo y con los espíritus que habitan las regiones elevadas, para que así podáis leer en ese gran libro por siempre. El Maestro se apresura a enseñaros a derramar su sabiduría en vuestro espíritu y corazón.
porque solo un corto tiempo os hablaré bajo esta forma. Quiero dejaros como herencia mi palabra, para que la guardéis celosamente. Ella es la verdad, y si la dais a conocer a vuestros hermanos con su pureza original y con vuestras buenas obras, habréis cumplido vuestra misión espiritual. Aprovechad este tiempo en el cual mi palabra, a través del portavoz, acaricia a vuestro espíritu. Abrid vuestro corazón y guardad en él este libro, porque llegará el instante en que despertéis de vuestro profundo letargo y acudáis a él en busca de luz. Yo os digo que hasta las lecciones divinas tienen un término. ¿No partió Moisés una vez que hubo revelado a su pueblo mi ley? ¿No recordáis que yo en Jesús me elevé de entre los hombres cuando concluí mi misión de Maestro y Redentor, luego de deciros todo está consumado? Así en este tiempo, cuando mi revelación haya sido transmitida y los cerebros preparados hayan dejado manifestar mi mensaje, y aquellos a quienes he llamado plumas de oro hayan anotado mi palabra, y mi mundo espiritual haya entregado su mensaje, también os diré, todo está consumado. Entonces callará esta voz, y una nueva etapa se presentará ante los discípulos, la comunicación de espíritu a espíritu. Preparaos espiritualmente para que vislumbréis vuestro futuro y contempléis que después de 1950 quedaréis como mis apóstoles, a imitación de aquellos que en otro tiempo me siguieron. Ellos sabían que aun cuando me vieran desaparecer en cuanto hombre, tendrían mi presencia espiritual, y que seguirían siendo acompañados e iluminados por mí. Yo me recreé contemplando su fe, su unificación, su inspiración, y muy pronto su palabra conmovió a los hombres de aquel tiempo, porque supieron poner en práctica todo lo que su maestro les había enseñado. Cuando ya no me manifieste bajo esta forma, ¿en dónde me escucharéis? En vuestra conciencia, porque a través de ella os estoy indicando el camino del amor. Mas llegará el momento en el que me pidiereis que mi verbo divino siga derramándose por el entendimiento a través de los portavoces, y os postraréis de hinojos ante los símbolos que os he entregado para pedir a la divinidad que descienda su rayo para hablaros de la ley y entregaros el amor para proseguir en el camino. Pero cuando esto acontezca, recordaréis que al igual que en el segundo tiempo, después de marcado el momento de la partida de Jesús, no escucharéis más mi voz en esa forma, y desde ese instante reconoceréis que mi presencia fue con vosotros y que por vuestro materialismo os familiarizasteis con mi palabra. Llegará el día de mi partida, y el que haya sabido prepararse se sentirá espiritualmente situado a la diestra del Señor. Mas de cierto os digo que el número de los desobedientes, de aquellos que salten el cerco prohibido, será grande. Estos serán los que, habiéndome escuchado mucho, no supieron aprovechar ni comprender la lección, y en su ignorancia pedirán al Padre que sea un tiempo más con ellos, habiéndoles dicho muchas veces, mi palabra es de rey y no retrocede jamás. Antes pasarán los cielos y la tierra, o dejará de alumbrar el astro rey que dejar de cumplirse una sola de mis palabras. Por eso os digo que fue mi voluntad anunciaros el final de esta manifestación desde los primeros días de mi comunicación, para que todos lo supieseis y estuvieseis preparados. Si no os preparáis, a vuestros oídos llegarán murmullos que os confundirán, y más tarde con ellos confundiréis a vuestros hermanos. Os estoy poniendo alerta para que una vez terminadas estas comunicaciones, no intentéis practicarlas nuevamente, porque no serán espíritus de luz los que se manifiesten, sino seres turbados quienes vengan a querer destruir lo que antes habíais construido. Dios todo lo tiene previsto desde el principio con suma justicia y perfección.
Próximo se encuentra el año de 1950, en el que dejaréis de escuchar esta palabra que es fruto celestial para vosotros, y entonces el fruto y la sombra estarán en vuestro espíritu. Después de 1950, no volverá a materializarse más mi espíritu ante la humanidad. Desde lo alto del monte donde habito, os contemplaré ascender paso a paso hasta que lleguéis a mí. Los portavoces dirán cuando la hora se acerque: ¿quiénes vendrán a escucharnos cuando el pueblo sepa que ya el Maestro no habla por nuestra boca? Y los guías dirán: ¿quiénes vendrán a nuestros recintos el día en que sepan que ya no resuena la palabra del Señor por boca de sus escogidos? A unos y a otros desde ahora les digo que si esta fuera la única forma en que yo pudiera manifestarme a su espíritu, no os privaría jamás de ella. Pero si la voy a hacer cesar, es señal de que algo más elevado y perfecto os aguarda. Algo que vosotros también sabéis: la comunicación de espíritu a espíritu con vuestro Padre. Oíd y grabad mi palabra en vuestro corazón, para que su recuerdo sea imborrable. Yo os aseguro que llegada la hora marcada por mí para que cese de escucharse mi voz bajo esta forma, será la última lección que os dé por medio del portavoz, por lo cual deberéis guardarla como el más preciado tesoro del Espíritu. Cuando suene aquella hora solemne para el Maestro y para los discípulos, vuestro espíritu preparado permanecerá quieto, absorto en la meditación y en la oración, porque será en aquellos instantes cuando comprenda la forma en que más tarde habrá de recibir las inspiraciones espirituales. Os estoy hablando de un paso trascendental que vais a dar, de un instante de prueba que va a llegar, y no veo que vuestro corazón se estremezca. ¿Cuánto os habéis familiarizado con mi palabra? Mas ella pasará, y no habréis sabido apreciar el tesoro que tuvisteis. Todos sabéis que he señalado un día para que esta manifestación toque a su fin. Esa fecha es 1950. Mas veréis cómo los que se envanecieron y engrandecieron con esta manifestación no se someterán a la voluntad del Padre, porque pensarán que al perder ese don, volverán a su vida ignorada por las multitudes y dejarán de ser ensalzados por el pueblo. Desde el primer entendimiento del cual me serví para esta manifestación, os dije que esta comunicación divina, iniciada en 1884, tendría su término en 1950, y que después de ese año no quedaríais huérfanos, porque mi presencia sería sentida más próxima, si os sabíais preparar. En los designios de Dios no puede existir variación alguna, porque conociendo el futuro, no puede equivocarse. En verdad os digo que no volveréis a tener esta comunicación después de 1950. Y si el hombre se levanta queriendo desconocer mi voluntad, forjando la obra a su libre albedrío para entregarla al mundo, de ello me ha de responder. Yo os he preparado y os he dicho, pueblo amado, mi voluntad se obedece, mi palabra se cumple a través de los tiempos. Después vendrá el tiempo de la espiritualidad, y aunque ya no escuchéis mi palabra, me sentiréis más cerca de vosotros. Después de 1950 os reuniréis en mis casas de oración y os prepararéis para que sea en vosotros la espiritualidad. Ya no escucharéis a través del entendimiento humano mi palabra, mas podréis comunicaros conmigo de espíritu a espíritu, y vuestros cánticos serán la elevación de vuestro espíritu. Preparaos, obedeced, trabajad y entregad a vuestros hermanos lo que yo os he entregado. Hablad y dad la buena nueva para que todos despierten. Mas aquellos que quieran forjar una obra materialista, añadiéndola a mi ley, diciendo que el Maestro seguirá comunicándose a través de los portavoces, si se empeñan, si es grande su necedad, solo escucharán las falsas manifestaciones. Ay de los que habiendo oído mi palabra la olviden,
porque llorarán buscando a su Señor, y a su paso solo encontrarán los falsos cristos, quienes les hablarán en apariencia en la misma forma en que yo me manifesté, pero con una palabra sin esencia y sin verdad, que los llevará a la confusión. ¿No consideráis doloroso que una falsa luz os hiciese perder el camino que mi palabra con tanto amor os trazó? Por eso os hablo mucho, para que quedéis llenos de mi palabra y para que conozcáis su esencia. No desaprovechéis este tiempo, Israel. Es necesario que en el futuro tengáis en abundancia mi enseñanza, para que no seáis los débiles y menesterosos. Os he dicho que después de mi partida no me apartaré de vosotros, mas no por eso os confiéis mucho y paséis desapercibida mi palabra que os estoy confiando a través del entendimiento humano. Quiero que desde hoy os vayáis preparando para que cuando os envíe a la humanidad, recibáis mi mensaje por intuición y sintáis espiritualmente mi presencia. Todo aquel que sepa prepararse será mi intérprete. Cuando haya pasado este año de 1950, vuestros ojos van a contemplar muchos prodigios, porque es grande la necesidad de la humanidad. Preparaos para la lucha, pero con pleno conocimiento de esta causa divina, Israel, porque vosotros tendréis que aclarar los errores del mundo y apartar la obsesión y la confusión de los cerebros de los portavoces que seguirán diciendo que sigo comunicándome por su conducto. Mas no será mi luz en los entendimientos, ni entregarán palabra de consuelo y de sabiduría como os estoy entregando. Discípulos, vengo a prepararos para que después de mi partida os levantéis de comarca en comarca, dando la buena nueva de que el Maestro estuvo entre los hombres. Para ese tiempo, los cerebros de mis portavoces se habrán cerrado a esta comunicación. Mi rayo divino y mis hijos espirituales ya no se manifestarán en esta forma. Todo cambiará después de 1950. Mas si los que fueron pedestales y facultades perseveran en su preparación y elevación, serán quienes primero alcancen la comunicación de espíritu a espíritu para enseñarla a las multitudes. Debéis encontraros alerta porque la tentación os asaltará en todos los instantes, a unos para inducirlos a continuar indefinidamente una etapa cuyo final ha sido marcado por mí, y a los otros, por falta de preparación y sobrada vanidad, para decir que están escuchando en lo espiritual mi divina palabra. Mas desde hoy os prevengo y quiero que sepáis que yo no hablo con palabras humanas, sino con inspiraciones, con ideas, con pensamientos. Y cuando estéis ante mí, os diré, mi paz sea con vosotros. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a uno más de los programas que con mucho cariño se han estado transmitiendo para ustedes desde hace más de 7 años y medio, en donde les estamos dando a conocer y compartiendo con ustedes la manifestación de nuestro Dios en este tercer tiempo, la venida del Espíritu Santo a revelarnos en sus cátedras la verdad y la sabiduría. Los textos están tomados como siempre de los 12 tomos de vida verdadera, dejados como su tercer testamento para toda la humanidad. Dios es el que nos habla en esta palabra y nos dice: la lucha en vuestro interior es grande, la lucha en el seno de la humanidad es grande, la lucha espiritual en todo el universo es muy grande también. Yo os enseño a velar y a orar, no solamente por vosotros, sino también por los demás, para que con vuestra oración transmitáis intuición a vuestros hermanos y que les hagáis presentir los peligros, las tentaciones, que con ello podáis evitar las grandes y malas determinaciones de la humanidad.
Es tiempo decisivo para los espíritus. Es tiempo de contienda en verdad. Todo es combate y lucha. Esa guerra está en el corazón de cada uno de los hombres, en el seno de los hogares, en la raíz de todas las instituciones, en todos los pueblos, en todas las razas. No solamente en el plano material se combate, también en el valle espiritual. Es la gran batalla contemplada en forma simbólica por los profetas de otros tiempos. En su palabra bendita nos dice cuáles son las principales luchas que tendremos que enfrentar en esta vida. Y nos dice, la principal lucha con nosotros mismos es de nuestro espíritu contra la materia, es la lucha interior. Si os parece gigantesca esta lucha que entre la humanidad os espera, en verdad os digo que con ser grande no se compara con la que tendréis que establecer con vosotros mismos. Lucha del espíritu, de la razón y de la conciencia contra las pasiones de la materia, su amor a sí misma, su egoísmo, su materialidad. Ved que el enemigo más poderoso lo lleváis en vosotros mismos. La lucha entre el espíritu y la materia nos pregunta, ¿quién vencerá a quién? Unos dicen el espíritu, otros dicen la materia, y yo os digo, ninguno vencerá. La victoria definitiva será para ambos, cuando materia y espíritu unidos, armonizando y cumpliendo ambos con su destino, marchen bajo un solo ideal por la senda de justicia y amor, que es el camino trazado por mi ley. Sobre vosotros se está desatando una batalla invisible, que sólo los preparados pueden ver. Todo el mal que de los hombres brota en pensamientos, en palabras y en obras, todo el pecado de siglos, todas las confusiones, las injusticias, el fanatismo religioso y la idolatría de los hombres, las necias ambiciones y la falsedad, se han unido en una fuerza que todo lo arrasa, todo lo invade y penetra, para tornarlo en contra mía. He ahí el poder que se opone a Cristo. Cristo, el príncipe guerrero, ha levantado ya su espada. Es menester que ella, con su luz, arranque de raíz el mal y con sus destellos haga la luz en el universo. La lucha que os anuncio no será prolongada, la paz pronto vendrá, porque la luz de mi justicia alumbrará a todos mis hijos. Quiero que abráis vuestros ojos a la realidad del tiempo en que vivís, para que podáis orar por el mundo. Aquel tiempo que fue anunciado en otras eras, en que surgiría la batalla del bien contra el mal, es este. Discípulos, no vayáis a dormiros en espera de otra era. Estáis en el tiempo de la lucha del amor contra el odio, de mi luz contra las tinieblas, de la humildad contra el orgullo. Nos habla también sobre la lucha por establecer en la tierra la doctrina espiritualista. La lucha de mis discípulos de esta era para lograr que se establezca mi ley en la tierra será mayor que nunca. Pueblo, en vuestra lucha por esparcir mi obra, no queráis trabajar tan solo por vuestro adelanto. Derramad esta luz en todos sin distinción. También existe la lucha de ideas, de doctrinas, de sectas y religiones. Recordad que os he profetizado una guerra de religiones y que os he anunciado una lucha de doctrinas. En verdad os digo que la batalla ha comenzado ya. Yo os digo que no triunfará el hombre, en esa lucha triunfará la verdad. Este pueblo estará preparado para aquella lucha en que mi justicia presida la gran batalla de ideas, credos y doctrinas. Y sobre la lucha espiritual nos dice: tengo reservados grandes milagros para el tiempo de la lucha espiritual de mi pueblo, que asombrarán a sabios y a científicos. Nunca os abandonaré a vuestras propias fuerzas. La lucha espiritual de este tiempo la miraréis reflejada en muchos hogares, matrimonios que no comparten las mismas ideas. Es tiempo de lucha el momento que estáis viviendo, de lucha espiritual y de lucha de ideas.
También nos habla sobre la lucha entre su pueblo por la interpretación de su palabra. Para definir verdaderamente esta doctrina, antes tendréis que luchar entre vosotros mismos. Habéis penetrado en el tiempo de la lucha que a muchos anuncié. Esta lucha será entre vosotros mismos. En ella esgrimiréis las mismas armas. Los que me comprendan y me aman, esgrimirán sus armas en pro de mi causa. Los que no me han comprendido, las pondrán al servicio de su propia causa. Mas al final, la verdad triunfará. En vuestro seno se ha suscitado un movimiento de confusión que ha provocado división, juicios y discusiones entre vosotros mismos. Era necesario que esa prueba llegase al pueblo para que despertasen los que estuviesen durmiendo y al fin encontraseis la definición de mi obra. Sobre la lucha entre espiritualistas y cristianos, de espiritualistas y judíos, nos profetiza: voy a hablar al mundo cristiano y al que no ha creído en Cristo, al pueblo de Israel, o sea, a los mosaicos, en todos derramaré mi luz y mi caricia. Esta luz disipará la confusión y la ignorancia, y después de gran lucha, la paz vendrá a los hombres. Se acerca la lucha entre espiritualistas y cristianos, entre espiritualistas y judíos. Esa lucha es necesaria para el establecimiento de mi doctrina en toda la humanidad. Los científicos, los teólogos, los sabios, los filósofos, todos se aprestarán para esa gran lucha en la cual quedará destruida la mentira y el mal, surgiendo victorioso el bien y la verdad, que todo el mal será expulsado de los espíritus y desaparezca de los corazones. Permaneced en oración hasta que veáis que la paz retorna a los pueblos y la alegría a todos los hogares del mundo. Nos indica en su palabra bendita una palabra: combatid, y nos dice: combatid el pecado, apartadlo y seréis sanos, mas eso a vosotros corresponde hacerlo. Combatid todo brote de desunión, de falsedad, de materialismo que sugiere en vuestro seno. Combatid la guerra, purificad el ambiente, haced obras de reconstrucción entre los hombres. En vuestras manos luce una espada invisible de amor. Luchad, combatid con ella. Combatid lo superfluo, luchad contra lo impuro. Combatid ese odio constante en que habéis vivido en la tierra hasta exterminarlo. Yo os entrego el arma del amor. Con esa arma podéis vencer todos los obstáculos, podéis apartar toda confusión, el odio y la mala voluntad. Con el amor podéis hacer grandes obras. Las armas que yo os doy no son de las que arrancan la vida, no ciegan a nadie, no derraman sangre ni causan dolor, no dejan viudas ni huérfanos a su paso, ni dejan hogares sumisos en la desolación, puesto que las armas que yo os he dado son el amor, la caridad, el perdón. Comprended que las armas que yo os he dado son armas de amor, de elevación, de paz. Las armas más fuertes para vencer a vuestro enemigo son el amor, la prudencia y la justicia. Lleváis un arma poderosa para libraros de la tentación. Es la oración. Es el arma que os hace sentiros fuertes, que os acerca a mi divinidad y os hace caminar junto conmigo. En esa gran lucha, solamente llevaréis las armas de amor, de paz y de justicia. Os revestiréis de paciencia, de prudencia y de amor. Vuestras armas deberán ser la palabra de luz que revela la verdad, las obras de caridad que envuelven en su efluvio de consuelo al que sufre, la fuerza que emana de vuestras oraciones y de vuestro pensamiento. Os dejaré también el libro exteriormente escrito con la letra material e interiormente iluminado con la luz del Espíritu Santo, para que en esa fuente bebáis,
para que por medio de mis enseñanzas alcancéis la fortaleza y la luz espiritual para la gran lucha que os espera. Cuando os ataquen, usad tan solo las armas que yo os he dado, el amor, el respeto y la humildad. Cuanto más os censuren, más manifestaré en vosotros mi poder. En este tiempo de la gran lucha espiritual, acompañad a los hombres con vuestra oración. Dios nos da un mandato y nos dice, luchad. Luchad y trabajad. Luchad para que la humanidad se espiritualice. Tened fe y yo os prometo manifestarme ahí donde me necesitéis. Que no sea el dolor o el temor a mi justicia lo que necesitéis para sentiros impulsados a trabajar, porque entonces vuestros méritos no serán verdaderos. Luchad con nobleza, esgrimid armas de justicia, perseverad en el bien. Venced al mundo, venceos a vosotros mismos y llegaréis a mí. Luchad, que yo no os abandonaré en vuestra lucha. Luchad contra la guerra, tenéis las armas del amor y de la caridad. Vosotros, desde este mundo, podéis ser súbditos de mi reino de paz al amaros los unos a los otros. Luchad por conservar la paz y la luz, así en vosotros como en vuestro hogar, para que no deis acceso a las malas influencias. Id siempre por el camino de mi ley, para que contempléis vuestra senda iluminada y podáis vencer las dificultades. Tomad esta vida como un combate, luchad en él hasta vencer, llegad a mi presencia como un buen soldado, y yo os entregaré un galardón que llenaré de luz y gracia a vuestro espíritu. Luchad por conservar vuestra libertad espiritual. Pueblo, abrid vuestro corazón y despertad del profundo sueño en que vivís. Luchad y no desconfiéis. Luchad por la causa de la paz y la fraternidad. No os confiéis porque los enemigos acechan. Luchad por la salvación de la humanidad. Luchad y trabajad. Recreaos aprendiendo y enseñando. Yo os estoy fecundando las tierras. No temáis a la lucha. Velad y venceréis. Luchad con el espíritu y tendréis a merced vuestra al adversario, porque a él la cólera le cegará, porque no conoce la espiritualidad. Luchad y no desmayéis. Luchad contra vosotros mismos. ¿Cómo podéis en cada paso practicar mi ley? Escuchando la voz de la conciencia, que es el juez de vuestros actos. Trabajad para que tengáis paz. Luchad intensamente en este tiempo para que dejéis un ejemplo de trabajo, y obediencia y de fe. Las fuerzas del mal serán atadas, la humanidad será libre y rehará su vida, y la fe volverá a su corazón. También nos habla, finalmente, sobre lo que vendrá después de pasada la gran lucha. Después de gran lucha, la paz vendrá a los hombres. En verdad, sois vosotros los encargados de transformar este mundo, devolviéndole la salud, la paz y la fe que ha perdido. Y se despide como siempre, mi paz sea con vosotros. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.